Como cada tarde, una emisión más de Platicando en Familia, unidos aquí en la ciudad de Guadalajara, junto con los amigos y queridísima audiencia de la ciudad de Austin, Texas y los alrededores. Un placer poder compartir con ustedes una tarde más. ¿Cómo están? Esta tarde calurosa para la ciudad de Guadalajara, con un vaivén de carros muy fuerte. ¿En dónde estás? ¿En dónde nos estás escuchando? ¿Y qué te parece el tema que te planteamos esta tarde respecto, pues, a todas estas situaciones adversas que se presentan entre el matrimonio respecto a los hijos? Finalmente los conflictos matrimoniales a causa de los hijos vienen dados por diferentes razones, por diferentes situaciones. Hay ejes que no se comparan en una familia o en otra, y de ello nos va a platicar esta tarde nuestro querido colaborador, a quien le agradezco su presencia como cada vez que está con nosotros. Él es el licenciado Alfonso Romo Cuellar, máster en terapia familiar, individual y de pareja. Alfonso, buenas tardes, qué gusto que estés con nosotros una tarde más. Hola Alicia, buenas tardes a todos. Y pues sí, hoy vamos a tocar este tema que creo que en los niveles de estrés en las parejas, creo que es un buen nivel de estrés el contrapuntearse con temas de los hijos, ¿no? Y sí es importante saber que si eres una pareja, que eres aliado, que eres cómplice como pareja, creo que los hijos no tienen por qué hacer mucha mella, no pueden abollar mucho la relación, ¿no? Pero si es en contrario, pues ya veremos cuántos papás a veces se ponen al lado de sus hijos, o las mamás cómo triangulan los permisos con los hijos para no meterse en problemas con el papá, y la que sale perdiendo es la esposa, ¿no? Entonces, estos temas que es de la vida cotidiana, cómo lo vivimos, pero cómo lo vivimos estresadamente, ¿no? O cómo hemos aprendido a echar mentiras, cómo hemos aprendido a solapar situaciones difíciles de los hijos, o cómo hemos aprendido también a tapar la neurosis de uno de los padres, ¿no? De uno de los esposos, ¿no? Entonces, bueno, todo este tema nos va a dar un ratito, aparte que se nos van los programas rapidísimos, ¿no? Entonces, bueno, sí, vamos viendo por ahí. Se van volando, y además, como ya decías tú y mencionaba Rosy en la introducción, estas dinámicas familiares aprendidas, en donde pues mamás que se comportan 100% como madres y dejan a un lado la relación de pareja, o por lo contrario, papás que son hombres, varones que son totalmente paternales, descuidan a la mujer, o bien aquellos papás que prefieren estar con la pareja todo el tiempo y relegan un poquito también esa labor de ser padre o madre, ¿no? Sí. Muy interesante el tema, por ello te invitamos a que te unas con nosotros, te hagas presente, nos digas qué te parecen nuestros temas, hoy en particular, que tratamos situaciones bastante reales para llevarlos a la práctica. También, así como es el tema, también le damos este seguimiento para que al final del programa tú sepas si es que estás en una situación hoy, te identificas, qué hacer para mejorarla, qué es la finalidad, qué hacer para mejorar nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones de pareja y nuestras relaciones con el entorno, particularmente con el núcleo, que es en donde sale todo hacia la sociedad. Te invito por ello a que te contactes con nosotros a través de los diferentes medios de contacto que tenemos, 31 22 11 90 y 36 47 18 83 en la ciudad de Guadalajara. En cabina, en vivo, al aire, Dona G. Castro está listísima para empezar a la 1, 2, 3 a contestar las llamadas con tus comentarios. Internet, www.radiomujer.com.mx, esta forma tan padre de estar tan cerca a través del chat, que parece que estamos juntos. También nos puedes ver, y tenemos para Austin, Texas, 512-215-4909 a través del 95.1 de FM, Twitter, @enfamilia1040, y otra red social es Facebook, Mujer el Sexto Sentido. Arturo Cervantes, Dona G. Castro, Chuy Preciado, Rosy Muñoz y Alicia Hernández, hoy con Alfonso Romo Cuellar, quien nos estará ampliando, junto con tu participación, que es vital, este tema acerca de los problemas que se suscitan en pareja a consecuencia de los hijos. Podemos empezar desde el principio, que sería cuando se une la pareja, saber si tienen claro el planteamiento de la llegada de los hijos, ¿no? Porque muchas parejas no lo tienen, se casan y se acabó. Ya lo mencionabas en el programa pasado, la verdad se me quedó muy grabado, van improvisando. Así es, ¿no? Y lo decía Rosy en la introducción, el hecho de que cada uno venimos de historias diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces,
para empezar, yo pondría como en la introducción así de la relación, el noviazgo, cuando nos llevamos bien, cuando nos divertimos, cuando es un placer estar en la pareja, y resulta que pues ya viene el matrimonio, el compromiso, y viene el embarazo, ¿no? Ese embarazo se vive junto con, o la mujer vive mucho el embarazo a solas, y el hombre se justifica, y el hombre sigue en esa estructura de joven, soltero, donde se va con sus amigos, donde va a comer con su mamá, etcétera, ¿no? Pero a veces, muchas veces, las relaciones iniciales están en base a las estructuras anteriores, ¿no? Entonces imagínate que un embarazo donde la mujer se sintió muy alejada o muy sola, pues el hombre dice, pues es que tú eres la embarazada, yo sí te acompaño y te ayudo, lo que tú quieras, pero hay un hombre con mucho pretexto, ¿no? Los hombres que no ponen pretextos pues son los hombres que cuidan mucho a su mujer y la cuidan en todo, ¿no? Hay de todo en este mundo, pero vamos a jugar con estas dos posturas, los hombres que cuidan, las mujeres que cuidan, y las mujeres y los hombres que no cuidan, ¿no? Entonces, viene el niño, viene el bebé, y en ese bebé, yo digo que en la primera semana o en las 2 primeras semanas, vienen los primeros conflictos, ¿no? Que yo lo levanté para bañarlo, tú lo levantaste para darle de comer, yo lo levanté para cambiarle los pañales, y empiezan a contabilizar, no, es que yo llevo 4 levantadas, tú ya ahora sigues, ¿no? Y entonces a la mañana siguiente ya es el pleito de, ay no, ok, ya es el ash, todas esas frasecitas que de repente ya nos calan después de varios años, decir, es que me choca cuando volteas tus ojos y tu cara, eso ya me choca mucho, ¿no? Entonces, ese es el inicio de la discusión por los hijos. Y usted dice, no, pues si era el bebé, pues el bebé fue el iniciador de los conflictos de los papás. Y usted dice, no, es que teníamos muchas diferencias. Entonces, las diferencias es que se habían puesto a pensar los conflictos que iban a generar los hijos. Y dice, no, pues es que yo pensé que los pañales los ponía mi suegra y mi mujer, pero ¿cómo se va dificultando la relación? Y eso es en un bebé. ¿Qué pasa? Y cómo se va desde ahí desdoblando una serie de temas que yo diría, ¿cuáles son mis temas importantes en la educación de mis hijos? Entonces es mi suposición, es mi interpretación contra la tuya. Y entonces no es la mía con la tuya, no es una suma, es una resta, ¿no? Es una comparación, es saber quién tiene como es en esa lucha de poder, quién tiene el poder, quién tiene la autoridad, y muchas veces los estribillos de te lo dije, es que cuando nos confrontamos en las ideas y uno gana, el otro voltea y le dice, es que te lo dije, y eso va haciendo también un poquito de prejuicio y de molestia, merma, ¿no? Claro. Sí, merma la relación de calidad. Entonces, ustedes se han puesto a pensar cuáles son los temas importantes para ustedes en la relación con sus hijos. ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Se han puesto a pensar de si nos hemos metido en problemas cuando eran bebés? ¿Nos metimos en problemas? ¿En qué colegio le íbamos a meter? Y desde el noviazgo, a lo mejor el novio decía, yo quisiera que mis hijos fueran al kinder donde yo fui. Y la novia dijo, sí, corazón. Ya cuando nacieron dijo, ¿cuál corazón? No voy a mandar con la viejita que sigue en el kinder donde tú estuviste, ¿no? Entonces empiezan ahí las dificultades. O las suegras cuando se meten en esas decisiones de colegios, ¿no? Es que, no, es que lo mejor es sí señora. Pero bueno, hay mucho conflicto, ¿no? Entonces empecemos a nombrar cuáles son los temas importantes para ti, que en base a esos temas importantes te has metido en discusiones con tu pareja. Interesante saber si tú has vivido la experiencia, ¿qué hiciste? Cuéntanos, comparte con nosotros qué hiciste cuando nacieron tus hijos y en el trayecto, si descuidaste a tu pareja o viceversa, tu pareja te descuidó a ti, ¿qué han hecho para seguir el camino juntos? No tardamos, estás en Platicando en Familia, claro, en la mejor frecuencia, Radio Mujer. Regresamos a Platicando en Familia con la mejor actitud para estar contigo, tocando temas reales, trasladándote hasta tu núcleo, lo que vives, pero no para que lo vivas como una confrontación, sino más bien como para reflexionar y saber al final del programa qué nos llevamos de reflexión y qué podemos hacer para mejorar estas dinámicas que pues son aprendidas, sin lugar a dudas. Hombre y mujer venimos de historias y de educación completamente diferente
y cuando no coincidimos o cuando no hacemos acuerdos o planteamientos, vamos improvisando y vamos llevando la relación como se nos va presentando, y lo ideal es ver cómo podemos mejorar y cómo podemos sanar y cómo podemos pues aprender a tener mejor relación con los hijos, si ya los hay en este caso, que el tema ni más ni menos es cómo llevar bien la relación de pareja o qué pasa con estas parejas que tienen problemas por los hijos y pues merma la calidad de la relación, se alejan. Hay quien se inclina totalmente por una paternidad o a quien por la relación de pareja. Vamos a ver, hoy platicamos esta tarde con nuestro querido colaborador Alfonso Romo Cuellar. Él es máster en terapia individual, familiar y de pareja, y hoy platicamos bastante a gusto, Alfonso, temas muy reales, aspectos muy concretos, en donde no nos perdemos en este universo de situaciones que ocurren, sino más bien vamos viendo qué es lo que está pasando dentro de los hogares desde el noviazgo, como lo comentas, el matrimonio y a la hora de la llegada de los bebés, ¿no? Sí, ¿cuáles son las principales diferencias? Nosotros nos conocemos diferentes, pero no nos conocemos desde nuestras historias, ¿no? Uh-huh. Y aprendemos desde las diferencias. Las mujeres aprenden a ser mamás con los ejemplos o las ayudas de su mamá o de alguien muy cercana, mayor a ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces, oye, ¿me puedes decir cómo se calientan los biberones? Aunque sea algo tan simple que sí. Un hombre puede decir, ay, por favor, no le preguntes eso. Hay que saber calentar los biberones, ¿no? ¿Me puedes explicar cómo se le pone el pañal? Y entonces el hombre juzga y luego la mujer voltea y dice, ponle tú el pañal. Y entonces, ¿cómo le doblo aquí? No, es que no es así nada más al trancazo. Hay que doblarle las orillitas y ponerle talco. ¿Sí? Entonces, cuando nos enfrentamos a detallitos tan simples como aprendizaje, considero que hay que bajar 3 rayitas a la soberbia y al orgullo y al que yo todo lo puedo y yo todo lo sé, y entonces empezamos más dóciles a decir, le pregunto a mis papás o le pregunto a los suegros que nos acompañen, ¿no? Entonces, si nos dejamos acompañar por las familias políticas, le vamos bajando al nivel de ansiedad que nosotros quisiéramos tener. Hay parejas primerizas que ellos quieren hacer todo, ¿no? Entonces, que no se metan nuestros padres. Digo, bueno, cada quien tiene su estilo, pero cuando nacen los niños, cuando ya tienen 5 años, cuando tienen 10 años, cuando tienen 14, ¿qué sucede? ¿Cuál es la historia de discusiones una tras otra, o son como muy intermitentes, ¿no? Nos peleamos, al principio nos peleábamos, pasan años y ya como a los 7, 8 años sabemos discutir, pero no nos enganchamos. Entonces aprendes a ser pareja, pero no aprendes a que a partir del hijo o la hija tú te vas a contrapuntear y vas a terminar enojado. Y es ahí donde los hijos lograron su objetivo, dividir a los padres, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas principales diferencias? Yo nombro algunas, ¿no? Mis modos de cuidado. A mí me gusta que cuiden a mi hijo, o yo quisiera que lo cuiden bañándolo bien y peinándolo, ¿no? Y resulta que mi esposa dice, no, pues yo lo baño bien, pero no lo peino, nada más así con los dedos, ahí lo peino bien y queda bonito. Entonces, a mí me gusta más formalito, a ella le gusta más liberal, ¿sí? El modo de vestir, pues ella le pone pantaloncitos así, de vestir con pincitas, y yo digo, ¿qué es eso? Desde chiquito lo vamos a hacer un abogadito. Entonces empiezan las diferencias, ¿no? La alimentación, uno de los dos es muy rígido y te lo vas a comer porque te lo comes, y el otro dice, bueno, si no se lo quiere comer, que no se lo coma. Entonces, si se dan cuenta, esos detalles, ahí empiezan las diferencias, ¿no? El pelo, el arreglo del pelo, o el pelo y el arreglo, ¿no? La cuestión de la formación ¿en dónde? Entonces, ¿qué tipo de escuelas? Y a veces no analizan eso, o van con la tradición. Vamos a la escuela donde yo fui, o si fue de escuela de niñas, pues vamos a la escuela de niñas, ¿no? Las decisiones de los hijos contrarias a la postura de los padres, ¿no? Las costumbres, las tradiciones. Generalmente la familia mexicana fue una familia tradicional. Posteriormente, yo digo que a partir de los 90 se empiezan a abrir más otras estructuras de familia, otras mentalidades más abiertas, más permisivas, donde ya hay más errores y donde ya hay más permiso de romper la relación, ¿no? Entonces, recuerden que si entrevistáramos a una de nuestras abuelas o a alguna abuela, que las abuelas de los que estamos en los 40, pues ya a lo mejor ya no están entre nosotros, pero son abuelas del año 50, de los años 70, ¿sí? Entonces,
una abuela diría, muchas son las abuelas que sorprendidas con este tipo de discusiones comentan, en mi época los hombres confiaban más en los criterios de las mujeres. Tu padre, por ejemplo, jamás me hizo problema. Él dejaba que yo me ocupara porque confiaba en mí. Eso decía la abuela, pero en realidad el abuelo se iba todo el día al rancho, ¿no? O se iba a su trabajo y regresaba ya hasta en la tarde. O regresaba porque era doctor y entonces regresaba, comía y se iba, ¿no? Sí. Y la abuela se encargaba de llevar a los hijos, de traer a los hijos, de llevarlos a sus clases en la tarde. Entonces era... ese apoyo tenía más que ver con una división de los territorios que con la confianza. Era muy definido el territorio. El hombre era el procurador, el proveedor, y la mujer procuraba otras cosas, pero era muy definido ese tipo de lenguaje funcional, ¿no? Ahora los hombres y las mujeres quieren implicarse en todo, y entonces pues ahora tenemos hombres que amanecen a las 6:30 de la mañana para llevar a los niños a la escuela, mientras la mujer descansa un poquito más, pero ella va a ir a recogerlos en la tarde. Entonces ya es una pareja diferente, ¿no? Entonces dense cuenta las diferencias generacionales que tenemos aquí. Entonces actualmente, ¿cuáles son las discusiones de pareja? Por los hijos, ¿no? Entonces pongo todos estos temas, pero si nos adelantamos en las edades de los niños, ya me voy a salir de la infancia y voy a entrar a la preadolescencia, niños de 11, 12, de quinto, de sexto de primaria, de primero, segundo, tercero de secundaria. Ya está preadolescente y adolescente y juvenil en primero de prepa, donde los niños ya empiezan a decir, yo quiero esto. En vez de carne, yo quiero pollo. Y entonces, no, pues hoy hay carne, pues a mí no me gusta. Entonces ellos empiezan a dar signos de independencia, de querer imponerse, ¿no? Y empieza la rebatinga de opiniones, ¿no? Y es la opinión del hijo contra la opinión de la mamá o del papá o entre los tres, ¿no? Y entonces yo entraría en el tema de la lucha de poderes. ¿Qué tanto entramos en la lucha de poderes? Y puedo hacer una regresión rápida a una niña de 3 años, ¿sí? Una niña de 3 años me hace el berrinche y el papá le soporta más el berrinche o la mamá más, y entonces uno de los dos dice, ay, te dejo a tu hija. Entonces la mamá aguanta más a la niña o la mamá se enoja más y se lo deja al papá, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese tipo de berrinches que vamos teniendo con niños, con adolescentes, que ellos se van imponiendo, pero van triangulando a papá, mamá, ¿no? Entonces, esas discusiones, ¿dónde te atoras? En los permisos de fiestas, en el tipo, en la manera de arreglarse para irse al colegio, que la falda la llevas muy alta, que la falda ya le doblaste la cintura para que se te vea de minifalda. Entonces el papá, si es muy conservador, tápate el pecho, hija, porque te ves muy escotada. Ay, papá, no seas anticuado. Y empiezan esos detalles, ¿no? Y resulta que generamos una semana emocionalmente negativa. O sea, los hijos, ay, ya va a empezar otra vez. Y los papás hacemos lo mismo, ya va a empezar otra vez. Entonces es la neurosis de la familia crónica de lunes a viernes o de lunes a sábado, depende de la semana, ¿no? Pero dense cuenta, estamos generando relaciones satisfechas, relaciones satisfactorias, relaciones de escucha, relaciones de empatía, o estamos generando semanas emocionales de relaciones de imposición, de estar a la defensiva, de estar reclamándote, de estar imponiéndote. Entonces dense cuenta, son 2 tipos de semanas, pero son 2 tipos de familias. Una familia que escucha, otra familia que impone, o unos papás que escuchan, unos papás que impone. Entonces, ¿cuál sería la fórmula importante para brincarnos a este tema de discusiones? Es bueno discutir, es bueno tener la capacidad de discutir, pero yo digo que no tengamos la capacidad de pleito, porque si no, entre parejas se destruyen, se van minando. Es la erosión de la pareja, que a través de los años la pareja, metemos a un hijo y es como una cuña, metemos a otro hijo y hace más espacio, y metemos el tercer hijo y ya es mucho espacio. Entonces ya nos gritamos como pareja, porque siempre uno de los dos le tiene que dar la opinión o el sí al hijo, ¿no? Y acuérdense que los niños desde que nacen fueron manipuladores, y el bebecito lloraba porque quería más pecho de la mamá, no porque tenía hambre, quería papacho. Entonces empezó el niño a manipularse, ¿no? Y a manipular, ¿no? Entonces este tipo de diferencias o temas, que es nada más caigan en el 20 de cuál ha sido mi pretexto para meterme en conflicto con mi pareja. Vamos a una pausa, no tardamos, estamos Platicando en Familia 1040 de AM.
Platicando en familia, regresamos con el mejor ánimo de estar presente en donde te encuentres. Si estás en Austin, Texas, muchas gracias por sintonizar el 95.1 de FM y ser parte de este hermanamiento que tenemos a través de las redes electrónicas. Qué maravilla poder estar presentes en tu entidad, qué maravilla poder estar hablando el mismo idioma y poder identificarnos con esta cultura, porque finalmente estamos hechos por las generaciones que nos cobijaron, que somos mexicanos, somos latinos, y también hemos vivido los usos y las costumbres, lo que nos hace diferente a otra cultura, a la cultura sajona. Con el tiempo vamos aprendiendo. Sin embargo, qué padre poder identificarnos, hacer esta empatía de entendimiento, de comprensión. Amigos de Austin, Texas, como siempre, nuestro reconocimiento y muchas gracias. Ojalá se manifiesten y nos digan, aquí estamos escuchándolos hoy con este tema acerca de los problemas que tiene la pareja, pues con estas diferencias a la hora de educar, a la hora de que nacen los hijos y van creciendo, los problemas se van haciendo diferentes, ¿no? Alfonso Romo Cuellar es nuestro invitado, colaborador del programa. Te recibo con mucho gusto en este bloque, Alfonso. Estamos a la mitad del programa exactamente. Y antes de irnos, platicabas de cómo crecen los hijos y las situaciones conflictivas se van haciendo diferentes, ¿no? Las escuelas, la comida, a lo mejor ya empiezan a querer negociar o imponer, ojalá fuera a negociar, ¿verdad? Pero imponen lo que es la diversión y van creciendo y me acordé, bueno, las amistades, ¿no? Sí, claro, sí, las amistades y dense cuenta que todas estas costumbres, estos modos de ver las cosas, este modo de coincidir con gente diferente a nosotros, tal vez cada vez que pasa una generación, esas generaciones van avanzando en diversidad, ¿sí? Las generaciones anteriores teníamos menos diversidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que saludas a los amigos de Austin, ellos, la gente que se fue de México, por ejemplo, iban de una cultura, con unas creencias, con unas ideas, sí, y con un modo, es como traer un overol, una botarga puesta, sí, y cuando llegas a otra cultura te das cuenta que no coincides en muchas cosas, pero como somos un clan de mexicanos en Estados Unidos, entonces empezamos a funcionar como hermanos, ¿no? Pero cuando los hijos nacen allá y empiezan a crecer y se empiezan a interactuar con otro modo de ser mexicoamericano, entonces los hijos ya no concuerdan con la tradición de los padres, entonces empieza a haber discusiones de papá, mamá, hijos, o de mamá, hijos, o de papá solo con los hijos, ¿sí? Entonces pongo ese ejemplo también, ¿no? El idioma, ¿no? También, ¿no? Cómo se van involucrando, nos vamos adaptando a otras situaciones, ¿no? Y creo que la palabra adaptación es una palabra clave en esto de, para no discutir como pareja, tendríamos que aprender a adaptarnos a los cambios de nuestros hijos, a saber acompañarlos en sus decisiones o en sus deseos, pero como pareja no debilitarte, como pareja no ponerte en contra, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos valores que ustedes han reflexionado y compartido, ¿no? El valor de ser competentes, de decirles a los hijos, hay que hacer bien las cosas, no es pisa a los demás, es haz bien tus cosas, sé competente en lo que haces, y si vas viéndole rasgos a la niña de que le gustan las matemáticas, échale porras en las matemáticas y apóyale más en geografía, ¿no? Pero ¿cuál es ese valor de la competencia, por ejemplo? El valor de la generosidad, el valor del agradecimiento, el valor del defenderse. Muchos papás o mamás dicen, pues defiéndete, le hubieras pegado, y ahí tú estás generando violencia, ¿no? Entonces, ¿esos valores se reflexionaron? O simplemente pues te vas comiendo la vida como te la ponen todos los días, ¿no? La vas masticando, no la vas pensando. Entonces pues te va llegando como va llegando, ¿no? Entonces te va llegando la etapa del niño de infancia, pues como te llega, y luego amaneció adolescente y ahora anda muy rebelde, pues entonces tú sacas el látigo de tu desprecio y lo interrumpes con un malestar, ¿sí? Entonces, ¿han aprendido ustedes a detectar cuáles son las características de una familia empática? Una familia que se escucha, una familia que empieza a hacerse preguntas y no a imponerse modos. Entonces yo le hago preguntas a los jóvenes o le impongo mis modos, ¿no? Si tú le haces preguntas a tus hijos van a empezar a pensar. Si tú les impones, tus hijos van a decir, ¿y por qué me impone? ¿Y por qué voy a hacer eso? Y siempre es el por qué. Y entonces el papá que no tiene respuestas, regresemos a una generación anterior o dos generaciones anteriores, es pues porque soy tu padre.
Entonces no tengo argumentos para deshacer el por qué, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos valores que como pareja vamos implementando con los hijos? Y si tú implementas el valor de la generosidad desde chicos, no vas a tener problemas en la adolescencia. Si tú implementas el valor del estar atentos y en cuidado unos a otros, de repente vas a empezar a escuchar a tus hijos saliendo de la infancia: oye, hermano, ¿cómo estás? ¿Se te ofrece algo? Entonces empiezan a ver como la comunitariedad, ¿no? Somos una familia, es un espacio común. Entonces yo me vivo en común con mi familia y soy corresponsable de la salud de mi hermana, de la salud de mis papás, y estoy en conexión con ellos, ¿no? Pero si ellos no me alimentaron el estar en función de los demás, yo me voy de la casa y a mí no me importa nada. No me importa si estás bien, si estás mal, no me importa si nos llevamos más o menos bien o si nos comunicamos mucho. O sea, no, es igual. Entonces, ¿cuál es esos valores que trabajamos desde nuestra casa, ¿no? Pero si, por ejemplo, la cuestión yo pondría el valor del regaño, del castigo, de los golpes. Hay parejas que sí se les hace válido como un valor. Hay que golpear al niño para que entienda que su acción tiene una consecuencia, ¿no? En vez de dialogar con él, ¿no? Entonces luego te impones con la fuerza, ¿no? Y generas violencia. Eso tiene que ver con la neurosis, ¿no? Entonces, ¿cuál es esos temas? Por ejemplo, el tema de la ideología o de la religión, o por ejemplo, nuestros hermanos de Austin, tú llegas y vas a una escuela, pero también quieres ir a la iglesia. ¿Qué tipo de iglesia? ¿Qué tipo de amigos vas teniendo? Y es una situación ideológica, son ideas, son creencias que nos hacen comunidad. Y entonces el que no se integra no tiene identidad, entonces te quedas con tu identidad y te vives solo, o te integras a una especie de identidad religiosa, espiritual, y tú dices, bueno, pues ¿cómo me voy viviendo más armónicamente desde esas ideologías, desde esa formación de los hijos, desde ese deseo de crecer como pareja, y vamos construyendo comunidad en el lugar donde nos encontremos, ¿no? Entonces, para mí es importante que la pareja ha trabajado estos temas, o simplemente es, porque, por ejemplo, en terapias tengo terapias de un católico con una cristiana. Entonces, bueno, son dos modos de vivir la religión, pero tratan ellos de hacer común sus creencias, pero el católico ya no es católico de familia, él se hizo cristiano. Entonces, bueno, ellos dos van a visitar a los suegros de ella, ¿no? Y ella pues a veces se siente muy incómoda. Entonces, como él tiene que entender que él cambió una estructura ideológica, y es muy fuerte cambiar una tradición que llevamos en la sangre, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes van manejando toda la dinámica de las ideas, ¿sí? Y si hay discusiones es porque se incluyen, ¿no? Si no existieran esas diferencias, serían clones, son igualitos, y en esta vida no hay personas igualitas, ¿no? Si no existieran esas diferencias, seguramente es porque uno de los dos ha quedado fuera de la situación. Entonces, ya no me peleo contigo, por lo tanto te excluí desde hace mucho del tema, por lo tanto tú ya no te metes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos discutiendo o cómo vamos estando en común con los hijos, ¿no? En base a esta situación de cómo los hijos van creciendo, ¿no? Diferencias, situaciones que se dan, situaciones que se viven, situaciones que están haciendo que nuestro público participe, y cuando regresemos vamos a darle voz a tu llamada. No tardamos, quédate al último bloque de Platicando en Familia en Radio Mujer. Platicando en Familia este jueves 28 de agosto, hoy que es jueves de terapia familiar. Qué importante tener en cuenta, no desestimar los problemas de la pareja por situaciones de los hijos. Estamos en el último bloque, vamos a aprovecharlo muy bien. Y bueno, Alfonso, tenemos una llamada que es anónima, en donde me parece muy oportuno poder leerla antes de continuar con el tema, para ver qué le puedes recomendar a la señora que nos llama. Mi hija se fue de la casa porque no aceptó límites. Ella vive con su papá ya que estamos divorciados. ¿Cómo dialogo con ella ya que está cerrada y renuente? La hija tiene 21 años. Bueno, rápidamente considero que la hija es rencorosa. La hija le tiene un sentimiento de enojo hacia la mamá. Entonces, como mi papá sí me acogió, entonces te volteó la cara a ti, ¿no? ¿Qué tanto el papá
no le quedó de otra más que recibir a su hija, en vez de que él también le hubiera puesto límites y decir, te quedas con tu mamá, no es cuestión de rechazo, pero pues tienes que vivir con horarios, ¿sí? Entonces yo digo, ¿cómo bajarle un poquito a la tensión y regenerar la comunión? O sea, ¿cómo vuelvo a conciliarme? Yo dejo de pelearme con el tema y tú también te dejas de pelear y empezamos a convivir. Creo que la edad no le beneficia mucho a la hija, porque parece ser que hay mucha inmadurez en su mente y no fluye con su madre, ¿no? Yo también cuestionaría a la madre si es una mamá muy enojona, muy a la defensiva, entonces le estás mostrando como una actitud muy tosca, muy fuerte, ¿no? Si es así, ¿no? Si no, bueno, yo digo, pues aquí tenemos una mamá muy dócil y una hija muy neuras, o al revés, ¿no? Entonces habrá que ver por qué nos tensamos tanto en la vida cuando se dan ese tipo de cosas, ¿no? Pero si se fue porque tú no le querías dar límites, bueno, pues ya ella deja que se ponga sus límites, ¿no? Pero ¿cómo restablecer la relación de convivencia? En estos casos se pudiera dar el caso que la relación de diferencias con los papás a raíz de que a lo mejor, como bien lo comentas, un papá tenía una visión o una tendencia muy clara para la hija y el otro diferente, desde chiquito se pudo haber dado esta situación de división entre los papás por la hija. Sí, tal vez, es la triangulación famosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, que tanto entre ellos triangulaban y muchas veces el papá le solapaba a la hija muchas cositas porque era pues la hija adorada, y la mamá siempre se frustraba porque la niña no hacía lo que ella quería, y la niña creció y la mamá la sigue tratando igual, ¿no? Uh-huh. Si hubo conflicto fuerte, yo digo, pues sí están súper atoradas, ¿no? Pero si fue por algo sencillo y la niña sigue muy tosca y muy indiferente, ahí sí yo digo, no, pues hay que dejar pasar un tiempo, ¿no? Hay que dejar pasar el tiempo y ella, la mamá, para que no siga con este sentimiento de lucha y sin lograr el objetivo, que es dialogar y comunicarse con la hija, pues acudir a terapia o algún tipo de ayuda. Ella, ¿no? Sí, así ella, es. Mamá. Sí, uh-huh. Para que logre entender un poco más como esa dinámica de papás-hijos, ¿no? Ahora es como algunas ideas para poder entender esto de las discusiones, ¿no? Acuérdense de una cosa, no se opongan a su pareja como si fuera un contrincante. Digamos que es su socio y deben negociar las diferencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, si estamos en pareja, somos aliados, somos cómplices. Y entonces no voy a ponerme en contra o te voy a tomar como contrincante, como me estás haciendo la vida de cuadritos para retarme a ver si doy la respuesta correcta contra el hijo o a favor de ti, ¿no? Entonces yo digo, si somos socios hay que saber negociar las cosas. Y como a veces, un punto que a veces veo es, el papá decidió que él va a dar los permisos. Y entonces la mamá dice, bueno, ahí está tu papá. Pero los hijos en la edad de adolescencia, juventud, empiezan a retar al papá que se pone sumiso. Y empieza, mamá, es que tú eres una insegura, es que eres bien mala onda, es que te solapas a mi padre, siempre te pones de tapete porque tú no tienes la capacidad de dar permisos. Y entonces, imagínate, le está calentando ahí la olla a la mamá y la mamá se enoja, ¿no? Entonces, a veces los jóvenes dan respuestas muy concretas y muy argumentadas, ¿no? Y yo digo, si es un acuerdo, no te enganches con las respuestas contundentes de tus hijos, porque si no va a generar problema. Entonces es ahí donde los jóvenes o los jovencitos ya quieren como mostrar independencia, mostrar soy yo, y es ahí donde se da la lucha de poder. Es mi poder contra el de ustedes, y es cuando en la estructura teórica se habla de el sistema parental son los padres, el sistema fraterno son los hermanos, ¿no? Nunca dejen ustedes que un hijo se contrapuntee con sus padres y se suba de nivel. El hijo es hijo y el hijo va en su lugar, ¿no? Y entonces nosotros como padres nos ponemos de acuerdo en la manera de acompañar a nuestros hijos. Y por eso yo hablaba de esas virtudes de los escuchamos o les imponemos, los retamos o los invitamos, ¿no? Entonces si vas evolucionando a una buena posición, estás generando un buen ámbito de convivencia, ¿no?
aún con los jóvenes, estos jóvenes que se imponen con sus decisiones, con sus inclinaciones a ciertos hobbies, a ciertas fiestas. Digo, el chiste es cómo resolvemos la vida, pero no cómo nos enganchamos en medio de nuestras vidas, ¿no? Y cómo no nos contrapunteamos como pareja, ¿no? Negociar es encontrar una salida creativa que una ambos reclamos. No trates de convencer al otro con sus razones. Eso también es una lucha de poder. No hay razones más válidas que otras. Hay diversos puntos de vista, ¿sí? Entonces, negociar es encontrar una salida creativa. Cómo vamos siendo creativos y cómo vamos bajándole la guardia a no discutir tanto, ¿no? Por eso yo les puse las dos imágenes de qué semana estoy generando. ¿Estoy generando una semana de buen trato o una semana de mal trato? Mis palabras generalmente son impositivas o mis palabras son como conciliadoras, son palabras de cómo te fue, oye, me da mucho gusto que te haya ido bien, o son palabras como de policía fiscal, autoritario, ¿no? El asunto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de pareja somos y qué tipo de semanas generamos? Si del 1 al 10 tú sientes que tu semana es neuróticamente de 8, pues creo que le tienes que bajar a un 4, ¿no? O a un 3, que sean los puntos, los picos de discusión, que sean 2 o 3 a la semana, en contra de 25 puntos a favor, que es el buen trato, es la escucha, es la cooperación, es el en qué te puedo ayudar. Pero es de ida y vuelta, ¿no? También yo le diría a los hijos, tú también te pones de ida y vuelta con tus padres, ¿en qué te puedo ayudar? Oye, papá, veo que vamos a pintar un cuarto, pues yo también te ayudo. No es así, pues que mi papá lo pinte. Entonces, ¿por qué? Porque entre todos vamos haciendo el ambiente permisivo. Oye, papá, fíjate que mañana me invitaron a una fiesta, mi problema es el transporte. No, pues si quieres que te lleve un amigo y yo voy por ti. O fíjate que le hablamos a don Juan que tiene un taxi y él va a venir por ti y te lleva y te trae. Entonces es una manera muy adecuada de convivir. Pero dense cuenta, ¿qué estilo de semana genero? Y entonces estás generando relaciones constructivas, relaciones creativas, o estás generando relaciones de impotencia, relaciones de enojo, relaciones de discusión permanente. Y acuérdense que las enfermedades crónicas son irreversibles muchas veces, ¿no? Entonces, que tu relación de pareja y tu relación de familia no sea crónica e irreversible, sino sea crónicamente creativa. Que siempre estés sumando, que siempre estés contento y satisfecho de lo que haces con tu pareja, de lo que haces con tus hijos, de la manera como los hijos se acercan a los padres. Entonces, que generemos un ambiente familiar constructivo, no destructivo, ¿no? Entonces, dense cuenta y quédense con esas ideas para que tu nivel de discusiones en pareja no hagan sentirte que tus hijos muchas veces han fracturado la relación. Y muchas veces de ahí surgen muchas discusiones en la pareja, ¿no? Por las maneras de relacionarnos con nuestros hijos. Pues se nos fue el tiempo. Rapidísimo. Una hora de plática en familia bastante efectiva con un tema que podemos llevar a la práctica y solamente trasladándolo a nuestro día a día, a nuestra semana a semana, como lo comentas, es como podremos ver cuánta efectividad tenemos y tienen ellos sobre nosotros y los cambios que generemos. Es la invitación, es la reflexión que te dejamos. Alfonso, tus datos y una invitación a este tema, ¿no? A seguir practicándolo. Ok, les comparto mis datos. Mi teléfono es 1660-1818, 1660-1818. El celular es 3333-792289, 3333-792289. Mi correo alforomo@hotmail.com. Y cerramos, los invito a revisar que tengas una comunicación de escucha, no es una comunicación de imposición. Te transmito cosas para que me escuches y yo me callo para escucharte, ¿no? Una actitud de respeto y cariño. Yo te respeto en tus diferencias y soy cariñoso, soy cercano, ¿no? Y de comprensión. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias querida audiencia. Quédate a continuación en Casa con Leti. Mañana un tema de cierre de semana muy interesante. Te quiero. Cuídate. Bye.